es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Nuevamente en día de martes conectados a través de Facebook Live y con el propósito de compartir la enseñanza de la palabra de Dios y buscar ser edificados y también ministrados a través de la palabra de Dios como matrimonio, como familia y también como iglesia. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, oh Dios, agradecerte la bendita oportunidad de poder compartir la enseñanza de esta palabra, Señor, y te estoy suplicando que podamos ser bendecidos, Señor, y prosperados por medio de tu palabra, exhortados, alentados, Señor, a hacer tu voluntad, y permítenos también, Señor, recibir la bendición, Señor, oh Dios, de vivir bajo estos principios bíblicos en el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar un tema que lo titulé así, el hijo del egipcio. Hay una frase que en la palabra de Dios que así aparece, y esa es la razón por la cual el título de este tema es este. Y antes de exponer algunas ideas, compartir algunos pensamientos bíblicos con usted, permítame hacer mención a unas palabras que dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3, Pablo dijo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué interesante, hermano, cómo es que Pablo dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las sanas palabras vienen de la mente de Dios, del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, y fueron reveladas y escritas, dice la Biblia, por hombres santos. Y dice en la palabra de Dios que si alguno enseña otra cosa diferente a lo que el Señor Jesús enseñó, y enseña algo diferente a las sanas palabras que son las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el estilo de vida que debe de vivir todo hijo de Dios, dice: el tal, ese está envanecido, ese no entiende nada, dice las Escrituras, sino que tiene un interés morboso en discusiones y en contiendas de palabra, de las cuales, dice las Escrituras, nacen estas cosas: envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así que yo quiero compartir mi primera diapositiva, y aparece en la historia bíblica, en el libro de Levítico, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre, dice la palabra de Dios, era egipcio. Salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita, dice la palabra de Dios, y un hombre de Israel lucharon dentro del campamento. Ok, yo quiero que nosotros observemos dos o tres cosas que dice la palabra de Dios. Este fue un egipcio que salió juntamente con el pueblo de Israel. Pero no solo fue un egipcio que salió, sino que dice la palabra de Dios que este era el marido de esta mujer y el
padre de este muchacho. O sea que aquí dice claramente que existía en Israel un hijo de una mujer israelita cuyo padre era un egipcio. Cuando usted busca en la palabra de Dios lo que significa Egipto y egipcio, es una palabra, hermano, que termina derivando en esto, en cárceles, en fosos, en prisiones. Y lo que está describiendo este versículo es probablemente esa unión marital entre dos personas de dos pueblos diferentes, de dos culturas diferentes, de religiones diferentes, de dioses diferentes, bendito el nombre del Señor. Y yo quiero que ustedes observen lo que esto llegó a generar dentro de los hijos de Dios. Me llama poderosamente la atención que el versículo 11, dice la Biblia, el hijo de la israelita blasfemó. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Según la palabra en el original hebreo, una blasfemia es horadar, o sea, es una herida, es señalar, es traspasar. Y dice la palabra de Dios que en su contienda. Yo solo quiero que usted recuerde que como hijos de Dios tenemos que conformarnos a las palabras de Jesucristo y nos tenemos que conformar con las doctrinas que la palabra de Dios enseña con respecto a la piedad. Así que este hombre terminó ligado con esta mujer y tuvieron un hijo, y este hijo, siendo hijo de una mujer israelita, pero el hijo de un egipcio, dice la palabra del Señor, blasfemó, traspasó, ofendió el nombre, el honor, la autoridad del carácter de Dios y maldijo a Dios, que es una forma de expresar desprecio, de disminuir o de envilecer. Y dice la palabra del Señor que cuando algunos en el pueblo de Dios oyeron lo que este joven había hecho, se lo llevaron a Moisés, se lo llevaron a Moisés. Y la palabra de Dios incluso describe el nombre de esa madre, describe el nombre de el padre de esa madre, o sea, se remite a generaciones, bendito Dios, vamos a decir así, a los ancestros hasta terminar en la tribu de Dan. O sea, ellos eran de la casa de la tribu de Dan. Y dice la palabra del Señor que esto fue lo que sucedió y lo pusieron en una cárcel hasta que se le aclarara la palabra del Señor. Todos nosotros, pues cuando leemos este pasaje, cuando nosotros revisamos o terminamos de leer estos versículos, la palabra del Señor dice que, que este hombre, Dios dijo que tenía que morir apedreado. Es una sentencia de muerte para aquellos que están bajo el pecado de haber ofendido a Dios de esa manera. Estoy hablando en tiempos de la ley, por supuesto. Pero a mí me llamó la atención y quisiera aprovechar, ¿verdad? Estos versículos para enseñar algunas cosas que nosotros necesitamos entender. Cuando uno de los dos cónyuges no sirve a Dios, evidentemente va a tener un vocabulario y va a tener un estilo de vida y va a tener una forma diferente de expresarse, de conducirse y de vivir delante de los hombres y aún delante de la presencia de Dios, porque todos, querramos o no, estamos delante de la presencia de Dios. Solo que como no sirve a Dios, tampoco tiene temor de Dios. Una de las características de los hijos es esta, ser imitadores de lo que dicen, de lo que hablan los padres y de cómo actúan los padres. Eso tampoco tiene discusión y yo sé que nadie
estaría en disposición de negar esto, porque incluso sería hasta una locura. O sea, los hijos viven tratando de imitar a sus padres, especialmente cuando son pequeños. Entonces, es interesante, hermano, y aquí quiero plantearlo así de esta manera. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que este muchacho creció? Probablemente con una dualidad de culto y probablemente con una dualidad de educación, pero prevaleció el ofender a Dios, prevaleció la blasfemia, prevaleció la ira, prevaleció el enojo, prevaleció la contienda y todavía necesito compartir algo más que yo veo a la luz de la palabra de Dios. Dice las Escrituras que fue a cárceles. O sea, si nosotros aplicamos esto de manera espiritual, una de las cosas que va a suceder con hijos que son blasfemos y con hijos que son maldicientes es esto. Decididamente serán hombres que vivirán en cárceles, estarán bajo cárceles, estarán bajo prisiones. Y yo creo firmemente que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es, como dice la Biblia, instruir a nuestros hijos en la carrera y aun cuando fuere viejo, dice la palabra de Dios, no se apartará de ellos. O sea, nosotros debemos de aprender, número uno, principios bíblicos para luego después, número dos, poderlos vivir y luego, número tres, podérselo enseñar a nuestros hijos. Mi esperanza, y estoy hablando así, mi esperanza, mi anhelo, mi deseo de todo corazón es que los padres que me están escuchando e incluso los hijos que no se han casado siempre piensen especialmente en tomar la decisión del matrimonio con alguien que sirva a Dios, con alguien que tenga temor de Dios en su corazón, con alguien que tenga los mismos principios bíblicos que tenemos nosotros. Y dejo por sentado que si nosotros no nos conformamos a las sanas palabras de Cristo, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, a las enseñanzas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, a hombres santos, entonces definitivamente nosotros estaremos escribiendo nuestra propia doctrina y nuestra propia filosofía y finalmente estaremos destinados a fracaso y estaremos viendo a nuestros hijos fracasar porque al no tener temor de Dios, sin ningún temor de Dios en su corazón, ellos hablarán contra Dios, ellos pecarán contra Dios, ellos blasfemarán contra Dios. Y yo quiero decirle, hermano, esta es manifestación del espíritu del anticristo en este tiempo y cuando se manifieste el anticristo, una de las características de esta potestad es precisamente eso, que es un blasfemador. Entonces, quisiera que viéramos en nuestra próxima diapositiva eh, el porqué es imposible el yugo desigual. Para empezar, el Señor prohibió que cuando se arara la tierra se hiciera yugo desigual. O sea, no se iba a poner a un buey con un asno a arar. No se podía sembrar la tierra con varias semillas y mezclar varias semillas, porque el Señor dijo que esto iba a provocar degeneración. Entonces, nosotros debemos de saber, hermano, que la palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios cae en una tierra. La palabra de Dios, según la parábola, cae en 4 tipos diferentes de tierra. Y en la tierra buena, dice la palabra de Dios que hay 3 niveles de fructificación. Todos nosotros anhelamos alcanzar el máximo de la fructificación, siendo que somos tierra
tierra buena, y quiero declararme así, y quiero declararlo a usted en el nombre de Jesús, tierra buena. Pero es interesante que hay 3 tipos diferentes de tierra, y no por eso la semilla no dejó de caer ahí. El sembrador sembró en los 4 tipos diferentes de tierra, así que todos tuvieron oportunidad, solo que lo que hizo que, que no fructificara la semilla en algunos casos y en otras fructificó, y dice la Biblia que fue ahogada la palabra, y dice la Biblia en otro caso y en otro momento que las aves del cielo vinieron y se la comieron. Es precisamente esto, que nosotros debemos de saber cómo perpetuar el bien de Jehová en medio de nosotros. Y el bien de Jehová se perpetúa en medio de nosotros cuando nosotros estamos en disposición de obedecer la palabra de Dios como un mandamiento sin discusión. Entonces, ¿qué tan importante era para Dios que se evitaran los yugos desiguales cuando llegamos al Nuevo Testamento? Y Pablo le enseña a la iglesia de Corintios. Usted lo tiene en su pantalla. La primera expresión es: no estéis unidos en yugos desigual con los incrédulos. Pues, mire lo que dijo Pablo. Número 1, él hace 5 preguntas. Y como si una no bastara, ¿verdad? Porque con una hubiese sido suficiente para entender esto. Pero Pablo dice, hace 5 preguntas. Es como si estas 5 preguntas nos llamaran la atención en de qué manera una persona puede meterse en un campo tan peligroso que tenga el significado de entrar en una antigracia. O sea, gracia es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Y entonces Pablo hace 5 preguntas, hermano, que yo considero que son claves. Quizás pareciera ser que son básicas, pero tienen una profundidad extraordinaria cuando usted las revisa, cuando usted las mira. No, hermano, no tiene discusión, de ninguna manera tiene discusión lo que usted está viendo y lo que usted está leyendo. Primero, hay un consejo apostólico: no te unas en yugo desigual con incrédulos. En segundo lugar, aquí vienen las 5 preguntas. Dice la primera: ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Cuando nosotros miramos en las escrituras, la Biblia dice que la iniquidad nunca se ha podido acercar a Dios. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios o una hija de Dios se va a unir con un incrédulo lleno de iniquidad? O sea, Pablo dice: ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Ninguna. Pablo hace la segunda pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pablo hace la tercera pregunta: ¿qué armonía tiene Cristo con Beliar? Y deberíamos de recordar, por ejemplo, que una mujer preciosa, hermosa, llena de gracia, llena de sabiduría, dice la palabra de Dios, se casó con un hombre llamado Nabal, que significa estúpido, y además de eso, la Biblia dice que era un hijo de Belial. O sea, ¿qué hace? ¿Qué armonía? O sea, hagamos un conjunto musical y es como que en el grupo no hubiese armonía y no se fuera capaz de tocar una pieza musical de una forma correcta y que se oiga agradable a los oídos y que se sienta agradable al corazón, porque sencillamente no existe ninguna unidad entre Cristo y Belial. Tendría usted que mirar la cuarta pregunta: ¿qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? O sea, ¿qué comunión hay? Si el Señor dice definitivamente que tenemos que cuidarnos para que en nosotros no haya un corazón malo de incredulidad, para dejar de recibir aquellas promesas que el Señor nos ha regalado. Y en quinto lugar dice: ¿qué
¿Qué acuerdo puede tener el templo de Dios? O sea, una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que ellos son templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué acuerdo puede tener un templo de Dios con el templo, un templo que es templo de ídolos? Pero ídolos igual a demonios. Porque la palabra del Señor deja bien claro, y Pablo enseña, que todo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos no se lo sacrifican a Dios, sino que se lo ofrendan a los demonios. Entonces, la palabra del Señor es categórica hasta el día de hoy, hermano. La palabra de Dios es categórica hasta el día de hoy. Y todavía el día de hoy vemos a mujeres tomando la decisión de entrar en una relación matrimonial con hombres impíos, teniendo la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿Dios puede respaldar una desobediencia como esta? Pues yo quiero decirle que no. Y toda mujer que tome una decisión como esta tiene que atenerse a las consecuencias. Todo hombre que tome una decisión como esta tiene que finalmente atenerse a las consecuencias. Yo no les estoy amenazando, yo nada más estoy diciendo cuáles son las consecuencias. Pues la palabra del Señor dice que una mujer israelita tuvo un marido egipcio, y dice la Biblia que tuvieron un hijo, y este hijo de esta mujer israelita y de este egipcio era un blasfemo y era un maldiciente, y dice la palabra de Dios que fue a dar a cárceles, y lo próximo que dice la Biblia es que Dios sentenció que muriera apedreado, o sea, de la forma más vil. Y entonces yo pregunto, ¿será que alguna madre quisiera ver morir a su hijo de esa manera? ¿Por blasfemo y por hereje? Entonces yo creo firmemente, hermano, que si en algo la iglesia hoy tiene que poner su mira, si en algo la iglesia hoy tiene que prestar atención, es a esto, con quién toma la decisión de ir al matrimonio y se liga, porque las consecuencias de hacerlo fuera de la voluntad de Dios son graves. Y nosotros deberíamos de entender, como dijo Pablo, y está ahí puesto en su pantalla, en esta diapositiva que leí hace unos minutos, porque nosotros somos el templo de un Dios vivo. Y dice la Biblia, y como Dios dijo, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, que todos nosotros quisiéramos que nuestros hijos también le pertenecieran a Dios y fueran el pueblo de Dios y Dios fuera su pueblo. Pero una cosa importante a la que todos nosotros necesitamos ponerle atención es al hecho de que nuestras decisiones para el matrimonio definitivamente tienen que ser bajo el principio bíblico de que no existe ninguna asociación entre justicia e iniquidad, entre luz y tiniebla, entre Cristo y Belial, entre creyentes e incrédulos, y entre el templo de Dios y el templo de los demonios. Dice, próxima diapositiva, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la segunda razón por la cual vienen blasfemias. Blasfemias, llamamos blasfemia a lo que ya antes señalamos, ¿verdad? Heridas, horadar, perforar. Las blasfemias también en las escrituras se traducen como escarnio, se traduce como injuria, se traduce como abominaciones. Entonces, la segunda razón de las blasfemias en medio del pueblo de Dios, y aquí la palabra de Dios menciona que estas blasfemias fueron grandes blasfemias.
Entonces, mire lo que dice Nehemías 9:17. Está ahí en su pantalla. Número uno, rehusaron escuchar con inteligencia. O sea, vamos, yo quisiera por favor que en un orden lógico leyéramos esto para que entendamos que nadie blasfema por blasfemar, sino que hay una degradación que finalmente lleva al hombre a ese punto, a ofender a Dios y a blasfemar contra Dios y a blasfemar y ofender y hermano, qué terrible. Entonces, aquí Nehemías está diciendo eh, finalmente cuáles son las 4 razones fundamentales por las cuales el pueblo de Dios cometieron grandes blasfemias. Ahora, hermano, antes de continuar, me gustaría solo recordar que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 que las cosas que le sucedió a Israel quedaron para nuestro testimonio y para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos semejantes errores y pecados. Entonces, de forma reiterada, nosotros los hijos de Dios deberíamos de venir aquí a la palabra de Dios y deberíamos de prestar atención. Quizás así como yo se lo enumero sea un poquito más fácil de verlo. Entonces, número uno, rehusaron escuchar. O sea, nosotros tenemos hijos que rehúsan escuchar, pero escuchar, como dice la Biblia, con inteligencia. Porque escuchar con inteligencia es sinónimo de obedecer. En el original hebreo, la palabra obediencia tiene que ver con escuchar, con atesorar y poner por obra. Entonces, esa misma palabra hebrea, obedecer, fue la que pusieron aquí los traductores cuando dijeron que el pueblo de Dios rehusó escuchar. O sea, rehusó escuchar es rehusar oír con inteligencia. Generalmente cuando usted le va a llamar la atención a alguien y ese alguien sabe que tú tienes una autoridad para hacerlo, inmediatamente cierra sus oídos, porque la reacción es: no quiero escuchar un regaño, no quiero escuchar que me digan que estoy haciendo las cosas mal hechas. Pero eso es oír como un necio o sencillamente no querer oír para no arreglar la vida. Ahora, dice la Biblia, rehusaron escuchar, es oír con inteligencia. Número 2, no se acordaron de las maravillas que Dios hizo en medio de ellos. No acordarse es no traer a la memoria. Yo sé, hermano, que todos los que me están escuchando han probado y han gustado de las cosas celestes. Y yo sé que todos los que me están escuchando, bendito Dios, han visto al menos alguna vez un milagro en su vida, donde Dios se ha hecho real y donde Dios ha dejado el testimonio de que no solo es real, sino que también nos ama. Entonces, pero dice la Biblia que estos rehusaron escuchar. Y número 2, después ya no se acordaron. Y creo que una de las cosas, hermano, que todo hijo de Dios debería de hacer, quiero que me oiga porque es importante, es recordar todo el bien que Dios le ha hecho a su vida. Y yo estoy seguro que eso arrancará un aleluya. Yo estoy seguro que eso arrancará de su corazón y hará que de su boca salte un cántico de alabanza y de agradecimiento a Dios por esos milagros que usted ha vivido en el tiempo de su servicio a Dios. Pero olvidar eso es la segunda razón por la cual una persona llega a blasfemar. No escuchar y olvidar. Luego después, como consecuencia número 3, la Biblia habla del endurecimiento. Se volvieron duros, se volvieron severos. En varias aplicaciones significaría agravar, se volvieron cosas difíciles, se volvieron pesados y la otra palabra que aparece es se volvieron violentos. Así que cuando alguien se endurece, pregúntese por
porque hay un violento dentro de la casa, y usted se dará cuenta que cuando ya se manifestó la violencia en este violento, su corazón ya está endurecido, actúa de forma severa, pero antes de eso se le ha olvidado, ya no puede hacer memoria de las misericordias que Dios ha tenido con él y de la forma en que Dios lo ha librado con brazo poderoso de la muerte. Y antecede a eso el no escuchar con inteligencia, porque generalmente los que no escuchan con inteligencia están llenos de orgullo y piensan que no hay nada que enseñarles. Entonces, el tercer punto es el endurecimiento. El cuarto punto dice la Biblia que ellos se eligieron un jefe para volver a la esclavitud a Egipto. O sea, ya no querían tener a Dios por jefe y ya no querían tener al apóstol Moisés, ministro primario, dirigiéndoles, sino que dice la palabra de Dios que ellos eligieron para sí regresar a su esclavitud en Egipto. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Eligieron un jefe. O sea, que no es que eligieron un jefe para volverse a Egipto, sino que eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Entonces, esto es lo que sucede cuando finalmente alguien no oye con inteligencia, rehúsa traer a la memoria la misericordia de Dios, finalmente se endurece y comienza a actuar así como dice la palabra de Dios, de forma violenta. Entonces se hace él un jefe. ¿Quién es su jefe? Primero él mismo, pero como el templo no puede estar vacío, ¿verdad? Y vienen aquel que lo habitó y 7 más peores. Entonces se hace un jefe, dice la Biblia, para volver a ser esclavo en Egipto. Que el Señor reprenda, hermano, ese espíritu de medio de nuestra casa y de nuestra familia. Ya Dios nos sacó, ya Dios nos hizo libre, ya Dios nos rescató, ya Dios antes pagó el precio por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desarrollando una naturaleza de hijo de egipcio cuando en realidad somos hijos de Dios? Entonces, dejo esto en su corazón porque es importante. Mire en esta oración Nehemías lo que dice, pero tú eres un Dios de perdón. Tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y entonces mire lo que dijo Nehemías, tú no nos abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y entonces dice la Biblia, y cometieron las grandes blasfemias. La King James traduce, cometieron entonces las grandes provocaciones. Entonces, mire hermano, cuando se dan ese tipo de manifestaciones dentro de nuestra casa y de nuestro hogar, una de las cosas que nosotros deberíamos de saber es que estamos a punto, hermano, de caer en una crisis terrible. Ya venimos caminando, pero estamos a punto de caer en una crisis terrible. Ante eso, me queda la esperanza de poder decir lo que dijo Nehemías, pero tú, oh Dios, eres un Dios que perdona, eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que el Señor permita, ¿verdad? Y ruego a Dios que sea así, que Él no nos abandone. Yo quiero que veamos rapidito ese próximo versículo. Yo puse ahí como subtítulo Israel escala, o sea, porque si no hay un arrepentimiento, se va a escalar, se va a agrandar ese pecado delante de la presencia de Dios. Y yo quiero que usted observe cómo aquí Nehemías desarrolla este versículo. Discúlpeme, para su fácil comprensión lo puse con 5 puntos. Número 1, fueron desobedientes. Entonces,
se escala hacia un camino de destrucción, se llega a un punto donde probablemente no haya regreso por causa de una apostasía irreversible, y que Dios nos guarde. Entonces, mire lo que dice Nehemías 9:26. Fueron desobedientes. Aquí Nehemías lo resume con 5 puntos. Se rebelaron contra ti, o sea, desobediencia, rebelión. Número 3, hermano, no se puede echar la ley de Dios a nuestras espaldas. No podemos ignorar la ley de Dios. Nuestros hijos no pueden ignorar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para obedecerla. Y lo que desata bendiciones es precisamente el que nosotros respetemos, amemos y obedezcamos principios bíblicos. Entonces dice la Biblia, echaron la ley a sus espaldas. Número 4, dice la palabra de Dios que ellos desarrollaron odio contra los profetas que les amonestaban. Y dice la palabra de Dios que mataron a los profetas que los amonestaban para que se volvieran a Dios. O sea, aquellos a quienes Dios levantaba para exhortarlos, para alentarlos, para animarlos, a estos los llegaron a odiar de tal manera, dice la Biblia, que lo mataron. Aunque usted no lo crea, así hay gente en el siglo XXI, año 2022, que le desean la muerte a los siervos de Dios, que los odian y que los desprecian solo porque como siervo de Dios tenemos una obligación, y es la de preparar a la iglesia, a la novia, para el matrimonio, pero ellos odian la palabra que Dios pone en nuestra boca y quisieran vernos muertos. Y qué pena, qué triste, hermano, que esa sea la reacción, y que la reacción no sea un sincero arrepentimiento que los lleve, hermano, a la recuperación y a la reivindicación. Pero espero yo que así va a ser, que como una marca y una señal de Dios sobre los elegidos sentirán la necesidad de mirar a Dios, y los que miraron a Dios, dice la Biblia, no fueron avergonzados. Número 5, cometieron, eso es lo que dice la palabra, cometieron grandes blasfemias, grandes provocaciones. O sea que después de esto que usted lee, punto 1, desobediencia, punto 2, rebelión, punto 3, desechar la ley de Dios, punto 4, matar a los enviados. El número 5, dice la Biblia, fue cometieron blasfemias, hermano, cual nunca antes se habían escuchado y se habían visto en medio del pueblo de Dios. No estamos hablando, hermano, de gente que no conoce a Dios. No, estamos hablando de gente, estamos hablando del pueblo que Dios escogió para él. Estoy hablando de Israel, bendito el nombre del Señor, llegó a este punto. Ok, quiero mostrarle la próxima diapositiva rapidito. Solo le quiero dejar los versículos para que usted luego los estudie. ¿Por qué estoy hablando de la blasfemia? Porque esto es lo que se estila hoy en día. ¿Por qué estoy hablando de esas palabras arrogantes? Porque eso es lo que uno escucha hoy en día en mucha gente, que incluso dice servir a Dios y amar a Dios. Pero la palabra del Señor dice que por el fruto uno conoce, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces presta atención unos minutos a estos versículos. Dice que la boca del anticristo estaba llena de palabras arrogantes y de blasfemia, dice la palabra de Dios, llena de palabras arrogantes y de blasfemias. Y el versículo 6 es: y cuando abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y sus tabernáculos, es decir, contra los que moran en el cielo. Dice la palabra del Señor que hay un momento donde Él abrió su boca, o abre su boca, para blasfemar contra Dios, contra el tabernáculo de Dios y contra los hijos de Dios. O sea, esto es algo que se mueve a nivel espiritual. Esto es algo que se mueve a nivel de ambientes espiritual, y que hoy
De nuevo, repito, siglo XXI, año 2022, quien mueve esto es el espíritu del anticristo que ya entró. Entonces, ¿cómo aceptar que dentro de nuestras casas se manifiesten blasfemias? ¿Cómo dejar pasar sin advertir quién espiritualmente hablando es realmente el que está provocando ese ambiente espiritual dentro de nuestra casa, donde hay palabras arrogantes, donde hay blasfemias, donde hay injurias, donde hay maldiciones? Entonces, quiero terminar. Sé que el tiempo ha avanzado un poquitito, pero no mucho porque todavía no es la hora, pero yo quiero terminar. Y me resultó de mucha bendición mientras que estaba estudiando este tema, a juntar estos 3 versículos para ponérselos a usted en pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Y yo subtitulé esta diapositiva: la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Porque yo quiero que usted detalle lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que, aunque usted no lo crea, Dios a todos nos tiene por fiel. No nos fía, sino que sencillamente nos entrega talentos y nos entrega dones para que nosotros los usemos y con eso nosotros edifiquemos la vida de otro, la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestros hijos. Y yo encuentro a la luz de la palabra de Dios a un Pablo agradeciéndole a Dios aquellas cosas que Dios le había dado. Una de ellas el llamamiento, otro de ellos el ministerio, otro de ellos la familia cristiana tan grande que Dios le había regalado. Y entonces él dice: yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 13, porque aún habiendo sido yo antes un blasfemo. O sea que si en medio de nosotros, en medio de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, en medio de nuestras congregaciones hay un blasfemo, todavía ese tiene esperanza. Aunque a ese lo mueve el espíritu del anticristo, todavía ese tiene esperanza. Eso es lo que me llama la atención, que Pablo dice: siendo yo un blasfemo, perseguidor y agresor. O sea, me llama la atención que los blasfemos desarrollan la característica entonces de perseguir a otros, de acusar a otros, de condenar a otros. Y la palabra de Dios dice que se vuelven agresivos. Así se vio Pablo. Y quiero que usted vea cómo él se ve, no sirviendo a Dios. O sea, era un israelita, pero con espíritu de hijo de un egipcio. Y lo que Pablo confiesa, es que eso lo hacía antes de que el Señor se le revelara y se le manifestara. ¿A dónde quiero llegar? Si ya Dios se te reveló y si ya Dios se te manifestó, para mí no tiene ningún sentido que tú sigas siendo un blasfemo, que tú sigas siendo un perseguidor y que tú sigas siendo un agresor. Sencillamente, si Cristo se te manifiesta, tu vida cambia. Tu condición cambia, tu manera de pensar cambia y tu manera de actuar cambia, porque Cristo te hace una nueva criatura. Eso no tiene discusión. Dice la Biblia que estando en esa condición, sin embargo, Dios me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Así que yo quiero que ustedes observen que a la blasfemia, de ser un blasfemo a perseguidor y de perseguidor a un agresor, lo próximo que hay es ignorancia y lo próximo que hay es incredulidad. Y vuelve a aparecer el número 5, antigracia.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, dice las Escrituras, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Leamos de atrás hacia adelante y vamos a leer que en el Señor Jesucristo se hallan dos cosas poderosas para vencer a la blasfemia, con la fe y el amor, dice la palabra de Dios, con la fe y el amor, y después con la gracia abundante de nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosa es gracia? La influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Yo espero con la ayuda del Señor que nosotros retomemos el principio bíblico antes descrito por el apóstol Pablo. Todavía hay influencia de Dios, todavía hay fe y todavía hay suficiente amor para que nosotros dejemos a un lado todas aquellas cosas que a Dios no agradan y que terminan afectando la relación dentro del matrimonio y dentro de nuestra familia. Que el Señor te bendiga mucho. Déjeme tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, que hasta donde llegue el sonido de mi voz, tus hijos, Señor, seamos bendecidos y seamos prosperados. Te pido, por favor, que esa característica, Señor, de un hijo de egipcio desaparezca de en medio de tu pueblo. Que esa naturaleza, Señor, oh Dios, y ese espíritu, Señor, oh Dios, manifiesto a través, Señor, oh Dios, de la blasfemia, de la persecución, de la agresión, Señor, a través de la ignorancia, Señor, y de la incredulidad, desaparezca, porque hay influencia, Señor, divina en nosotros, porque hay, Señor, una siembra de palabra, Señor, con fe en esta noche, y porque hay amor, Señor, suficiente, oh Padre Santo, en ti para perdonar nuestros pecados, y el amor que tú depositas nos hace también, Señor, cubrir las faltas de otros para podernos edificar, Señor, oh Dios, para podernos levantar, Señor, oh Dios, y para poder, Señor, oh Dios, dar testimonio de una vida, Señor, piadosa como a ti te agrada. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de los que están bajo el sonido de mi voz. Apelo, Señor, a tu gracia, apelo a tu Espíritu Santo y a tu palabra, Señor, que ha sido compartida y sembrada, para que tu pueblo, Señor, tenga una vida abundante, Señor, oh Dios, llena de gozo, llena de paz, Señor, y llena de felicidad. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. Bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando, amigos, hermanos, hijos espirituales en Cuba, Italia, Canadá y aquí en Estados Unidos. Estamos anunciando nuestro próximo servicio de escatología para el viernes 7:30 y el domingo, Dios mediante, nos estamos reuniendo para nuestro servicio a las 9:45 de la mañana. Que el Señor te bendiga abundantemente y que tengas una semana próspera por la mano de nuestro Señor Jesús. Un abrazo, un beso santo, le habla su pastor Raúl Martínez.